Comienzo saludando a los miembros de la mesa que me acompañan, el coronel Álvaro Capella, subdelegado de Defensa en Ávila, y nuestro ponente invitado de hoy en este comienzo del primer ciclo de conferencias sobre panorama estratégico mundial y defensa nacional, el coronel don Pedro Sánchez Herráez, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que nos hablará sobre un tema que ya a priori genera mucho interés y mucha inquietud, desde un titular que se debate entre dos realidades, nuevo orden o desorden de lo que supone una reconfiguración geopolítica. Este primer ciclo de conferencias se enmarca en la colaboración que la UCAP mantiene con la Subdelegación de Defensa en Ávila, con la organización de muchas actividades que tienen como fin la promoción y la difusión de la cultura de defensa entre nuestra comunidad universitaria. Estamos muy agradecidos a la subdelegación, en la figura de su responsable, el coronel Capella, por la oportunidad de contar con expertos y especialistas en temas de actualidad y plena fiabilidad, porque ya sabemos que hoy en día tenemos mucha información, pero somos arrastrados muchas veces por la desinformación. Tener ponentes de primer nivel, con una trayectoria personal y profesional tan potente, es para nosotros un motivo de orgullo. Y queremos sacar todo el provecho posible de esta oportunidad de formarnos, alumnos, profesores y ciudadanos de Ávila, sobre realidades que, pese a que pueden parecer lejanas, tienen un impacto muy importante en el devenir de nuestra sociedad española. Muchas gracias a los asistentes por el interés mostrado y el apoyo con su presencia hoy aquí, a todos los que nos están siguiendo en streaming a través del canal de YouTube de la UCAP. Y simplemente recordar que para los que asistan presencialmente a las 4 conferencias del ciclo, de aquí hasta mayo se les expedirá de manera gratuita un certificado de asistencia. A los que se han inscrito en el link facilitado les proporcionaremos una breve descripción y un listado del resto de conferencias. Cedo la palabra ya al coronel Capella para que haga las presentaciones de nuestro ponente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias que inauguramos hoy. Y como ha dicho el compañero, que es el resultado de la coordinación entre la Subdelegación de Defensa y la Universidad Católica de Ávila, en base a un convenio que se firmó aproximadamente hace 2 años entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Católica. Mi agradecimiento al excelente apoyo e implicación que esta universidad está demostrando con la difusión de la cultura de defensa, que es uno de nuestros principales cometidos en la subdelegación. A este ciclo que inauguramos hoy lo hemos llamado Panorama Estratégico Mundial y Defensa Nacional. Pretendemos hacer llegar a los estudiantes y profesores y al resto de abulenses de la universidad la realidad de este mundo global y la necesidad de conocer qué es la defensa nacional y qué responsabilidades tenemos todos y cada uno de nosotros. Las 4 conferencias que componen el ciclo son la de hoy, que titulamos Reconfiguración geopolítica hacia un nuevo orden o desorden global, y que será impartida por el ilustrísimo coronel don Pedro Sánchez Herráez del Instituto Español de Estudios Estratégicos. El 20 de marzo, que será la segunda conferencia, tendremos aquí al general de brigada, jefe y director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, general Francisco José Dacova Cerviño, que nos hablará de dinámicas y reequilibrios en un mundo en transformación. El 23 de abril, la tercera de las conferencias, vendrá a hablarnos de Defensa Nacional el coronel don José Luis Calvo Albero, director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa del Ministerio de Defensa. Y finalmente, el 7 de mayo, para cerrar este ciclo, tendremos al investigador y doctor en Ciencias Políticas y Sociología, don Carlos Echeverría Jesús, para hablarnos de África, el nuevo foco del yihadismo global. Les recuerdo, como ha dicho, que para todos aquellos que estén interesados y confirmen su asistencia, las 4 conferencias, mediante suscripción en la página web de la Universidad Católica, recibirán al finalizar un certificado de participación. Para dar comienzo a este ciclo de hoy, tenemos entre nosotros al coronel del Ejército de Tierra, diplomado en Estado Mayor y doctor en Paz y Seguridad Internacional, don Pedro Sánchez Herráez, actualmente analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos desde diciembre de 2018. Sus principales destinos anteriores han estado fundamentalmente relacionados con la Legión, donde estuvo de teniente, capitán y teniente coronel, siendo destinado de coronel al mando del Regimiento Isabel la Católica número 29 en Pontevedra. Además de lo anterior,
ha sido profesor de la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército Tierra, cerca de 9 años, impartiendo asignaturas como Estrategia y Mundo Actual o Historia y Pensamiento y Arte Militar. Ha estado destinado en misiones en el exterior, en Bosnia y Herzegovina en 1993, en la Operación Alba de Albania en 1997 y en Kosovo, en la Reserva Operacional de la OTAN en 2000. Tiene multitud de publicaciones, entre las que quiero destacar El conflicto del Líbano, de 2009, o El conflicto de Palestina, en 2012, ambos de plena actualidad. Además, tiene numerosos artículos y documentos de análisis en publicaciones como la revista Ejército, la revista Atenea, documentos del Instituto Español de Estudios Estratégicos o documentos del Instituto de Política Internacional. Sus áreas generales de trabajo e investigación están dirigidas al Magreb y el Sahel, a conflictos con el bloque euroasiático, al entorno mundial de seguridad e influencia de la globalización, a operaciones de paz, también sobre causas polemológicas y al empleo de la herramienta militar en las relaciones internacionales. Es colaborador y profesor en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y en la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, también es miembro de la revista científica del Instituto Español de Estudios Estratégicos y director de tesis doctorales. Mi coronel, querido Pedro, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias. Permiso. Permiso, mi general. Damas y caballeros, muy buenos días. Para mí supone una auténtica satisfacción, a la par que un desafío, estar aquí. Ante todo, mi agradecimiento, como no, a la Universidad Católica de Ávila por la gentil invitación, a la Subdelegación de Defensa, personificada en este caso por su director, por su delegado, amigo Álvaro, compañero de promoción, por la gentileza de la invitación y a la cual, pues, ante la llamada de venir a contar aquellas cosas para las cuales el Instituto Español de Estudios Estratégicos, institución de España que está para contar a españoles y no españoles, pues cuestiones relacionadas con seguridad, pues, cómo no, acudimos a esa llamada y en este caso, además, con mucha más satisfacción que en otros momentos y en otras circunstancias. Pero mi agradecimiento, sobre todo, damas y caballeros, a ustedes, por todo este esfuerzo organizativo que se realiza, todo este esfuerzo de leer esos papeles que solo significan que uno va para viejo ya, o para veterano, porque va echando cosas en la mochila, y sobre todo al sector más joven, en la vida hay tiempo para todo, pero si uno va echando poco a poco cosas en la mochila, como decíamos los soldados de infantería, pues cuando van pasando los años y va pasando el tiempo, o si te hace falta algo, echas mano y puedes sacar algo de la mochila. Si no echas nada, no sacas nada. Y cuando llegan los malos momentos, cuando llegan las vacas flacas, y siempre llegan, no hay nada que sacar ni dónde sacar. Por eso mi consejo es, en la medida de lo posible, y echar cosas, y sobre todo echar cosas en la herramienta más potente y poderosa que tenemos los seres humanos, que es nuestro cerebro. A partir de ahí, si somos capaces de entender, de discernir, de comprender, seremos capaces no solo de entender el mundo en el que vivimos, sino sobre todo de ser libres y tomar las decisiones adecuadas en cada momento. Si no haremos lo que otros quieren que hagamos, y lo haremos mal. Pues por eso mi agradecimiento a las instituciones y a ustedes, damas y caballeros, porque sin ustedes todo esto no sirve absolutamente para nada. Ese esfuerzo organizativo de preparación no sirve para nada. Y sin más, y como ya van viendo, pues voy a intentar no chillar mucho, voy a intentar vocalizar y voy a intentar hablar despacio. Pero si esto es insoportable, mi general, Álvaro, por favor, disciplinadme adecuadamente, porque si no esto va a ser peor de lo que en principio promete, ¿no? Y tampoco se trata de eso. Y vamos a pasar a ver esta conferencia, que como se ha comentado, es la primera de un módulo enlazado en el cual, bueno, pues la idea es intentar pintar un poco la situación actual del mundo actual. En este caso, y el día de hoy, con este título de esta reconfiguración, el planeta se está reconfigurando en su conjunto, no hay más que ver la televisión, cómo una guerra sucede a la otra y cómo un escenario sucede al otro, por motivos aparentemente inconexos, pero todos relacionados con que el planeta está cambiando, el poder está cambiando, y entonces, pues como ocurren los terremotos, cuando se mueven las placas tectónicas y chocan, pues hay seísmos, se caen los edificios, y cuando hay guerra, pasan dos cosas esencialmente, que la gente muere y las cosas son destruidas. Y si llegara a haber guerra, puede haber hambres, miserias, crisis económicas, que también son situaciones complejas. ¿Y cómo hemos llegado a esto?
de eso básicamente es lo que voy a intentar, sin atronarles en exceso, hablar en el día de hoy, y la siguiente sesión el general Dacova pintará ya un cuadro más centrado en todos los hitos y hechos actuales del momento. Pero es importante saber cómo hemos llegado aquí. La geografía existe y la historia existe. En un mundo tecnológico pensamos que todo es virtual. La geografía existe. No es igual ser de la meseta que de la costa. No es igual que un país tenga salida al mar a que no lo tenga. Eso es una causa típica de conflictos, una cosa polemológica. Y sin ser esclavos de la historia, porque somos libres y podemos decidir, pero cuando un país, un continente, una nación coge un camino, una tendencia, cuando un tren va por un camino, pues si no se cambia la dirección de manera voluntaria, indefectiblemente habrá choque de trenes. Entonces interesa saber qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado, para al menos intentar que no se repita, para no tropezar sistemáticamente en la misma piedra, o para prepararnos si ese choque aparentemente puede ser inevitable o no, para echar mano a la mochila y sacar algo. Y en ese sentido, pues vamos a ver un poco, esa es la secuencia, ¿no? De dónde viene, grosso modo, ese orden que aparentemente hasta hace 4 días teníamos, los sitios que han ido, y definir un poquito, los hitos fundamentales que han ido haciendo que vaya cambiando y pintar de aquí en adelante cuál es el panorama que tenemos. Insisto que el general Dacova, la próxima sesión, lo matizará con mucho mayor grado de detalle. Si bien hay muchas matizaciones respecto a eso, el orden mundial en su conjunto, hay analistas que hablan de otros hitos, otros elementos, y sobre todo esa creación del Estado-Nación surge tras una guerra brutal y sangrienta como fue la guerra de los 30 años, esa que aconteció y que acabó en 1648, hace mucho tiempo. Bueno, pues hace mucho tiempo se sentaron las bases esenciales, ha habido más cosas evidentemente, del orden mundial actual, del Estado-Nación como pieza clave de ese orden mundial y del orden mundial, y donde se van sentando unos principios que con el paso del tiempo se van legislando y se van sistematizando, y al compás del crecimiento de Europa por el mundo se van difundiendo por el planeta, principios en los cuales se dice, no puede haber una potencia hegemónica. Es mejor que haya un equilibrio. Si hay un equilibrio, estará todo más estable, ¿no? Se habla del equilibrio europeo, del equilibrio de potencias, ¿no? Pese a eso, no se acabó ni se evitó que se produjeran las guerras mundiales. Con lo cual parece que el directorio de potencia, el equilibrio mundial, en este momento Europa es la que gobierna prácticamente el planeta, parece que el equilibrio no es una fuente per se de paz. Parece que cuando queremos pelear nos peleamos, ¿no? Se sientan esos estados que van creciendo, la razón de Estado, la guerra de los 30 años, es una guerra bárbara, librada inicialmente por, aparentemente, criterios religiosos, por poder, por ver quién mandaba en Europa, y los ejércitos que luchaban no eran ejércitos, eran fuerzas mercenarias que se enriquecían con la guerra. La guerra alimentaba la guerra. Dios nos dé 100 años de guerra, decían los mercenarios, y ninguno de batalla, para no tener que matarnos unos a otros. Y esos ejércitos que serían tan costosos a los reyes, a los príncipes del momento, estos, que veían cómo se vaciaban sus arcas, comprobaban cómo los ejércitos de mercenarios hacían lo que les daba la gana. No luchaban por la razón de Estado, la razón del monarca, del rey en ese momento. Que la guerra cogía su propia dinámica, su propio ritmo, y no contribuía más que a generar caos y destrucción. En muchas zonas de Europa la destrucción generada en esta guerra no se igualó hasta la Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos de Alfombra. Y dijeron, nunca más, se ha acabado esto. Se van acabando, y se va a ir acabando paulatinamente, no se extinguen evidentemente, las fuerzas mercenarias, se va consolidando el modelo de Estado-Nación westfaliano, y los ciudadanos van a ir a formar parte del ejército para luchar por medio de ese contrato social. Nosotros, Estados, damos seguridad, damos servicio, damos elementos, y a cambio, los ciudadanos, los miembros de la tribu, de la gran tribu nacional, contribuyen a luchar para ella. De tal forma que se evite que esos ejércitos mercenarios hagan la guerra por su cuenta, pensando simplemente en su interés, no en el interés del Estado, no en el interés de la sociedad. Y se hacen una serie de principios que son la base del derecho internacional. No injerencia en los asuntos internos de cada Estado. Yo dentro de mi Estado hago lo que me da la gana, entre comillas, si entiendan cómo lo digo, ¿no? Y nadie puede entrar en las cuestiones internas de mi Estado. Principio básico del derecho internacional, ¿no? Y a la vez, cada Estado, dentro de sus fronteras, territorio, población y soberanía, los 3 principios básicos de un Estado.
la población es mi responsabilidad. El territorio es mi responsabilidad. Y he de controlar ese territorio y esa población de tal forma que a mayor seguridad, mejor gobernanza y mayor desarrollo económico y social, ese Estado va creciendo, siendo más fuerte y más poderoso, y la población estará mejor atendida, y el Estado será más fuerte y podremos cumplir mejor nuestros objetivos. Esa es la base de la estructura de estabilización de lo que ha ido creando los Estados-nación por el planeta. Como aparentemente las razones fueron religiosas, dice, la religión dejará de ser un casus belli. No habrá más guerras de religión. Y en Europa la guerra entre católicos y protestantes acaban con la paz, básicamente, ¿no? Con la paz de Westfalia, ¿no? Ya no más guerras por religión. Da igual al Dios que reces, no vamos a pelearnos por eso. Los ejércitos pasan a ser esos ejércitos nacionales, no mercenarios, y el Estado, quizá la única definición a la cual todos están de acuerdo, es el que monopoliza legítimamente la violencia. No señores de la guerra, no contratistas, no ejércitos papales, de obispos, no ejércitos mercenarios. El Estado monopoliza legítimamente la violencia. Ejército, estructuras judiciales, policiales, el Estado. El Estado monopoliza legítimamente la violencia. Y de esa forma se evita que, ha habido tantos actores capaces de ejercer violencia, se evita que esto sea un poco el caso jovesiano, el todos contra todos, ¿no? El todos contra todos. Si solo pueden pelear los Estados, si lo hacen por razón de Estado, tienen más maquinarias administrativas, diplomáticas y políticas, con eso conseguimos, y recurrir a la guerra no nos interesa casi ninguno, por eso se habla de que se entra en la época de guerra limitada, con sus matices, ¿no? Ningún país quiere destruir a otro, ni siquiera se quiere cambiar el orden social, hasta que la Revolución Francesa en 1789. Los reyes son todos monarquías emparentadas entre ellos, no quiere que haya revoluciones, ningún país pretende destruir al otro. Pretende obtener ventajas económicas, tener acceso al mar, ganar un puerto, ocupar una colonia, pero no destruir. Francia no quiere destruir a Gran Bretaña, se quiere acabar en gran parte con el Imperio Español, pero no con España en su conjunto, con lo cual la guerra total, emplear fines, medios y modos ilimitados, eso sale en principio de esa forma de actuación. Desde Westfalia hasta el siguiente hito, la Guerra Fría, hemos vivido 2 guerras mundiales. El mundo ha vivido 2 guerras mundiales. No siempre las cosas salen como están planeadas, no siempre todo va bien. Y siempre se intenta, tras esos estallidos brutales de violencia extrema, la Segunda Guerra Mundial acabó con el lanzamiento de bombas atómicas, 2 bombas atómicas, que además no se sabía muy bien lo que iba a pasar, ¿no? La primera experimento nuclear se pensaba que la atmósfera podía reaccionar y destruirse el planeta. O sea que, en fin, la situación en muchos momentos fue tremendamente complicada, ¿no? Pero bueno, esa es la pretensión básica de esas piezas claves del orden internacional, como son los Estados y los elementos fundamentales de ese orden internacional que se va asentando. Durante la Guerra Fría, acabada la Segunda Guerra Mundial, entramos en un mundo bipolar. Hay 2 grandes polos, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, con su cohorte de satélites y de aliados, 2 grandes bloques enfrentados, 2 grandes potencias, que, como siempre ha pasado, intentan evitar la destrucción mutua asegurada, no solo por contar con armas nucleares en estos casos, sino que los grandes imperios jamás se han enfrentado directamente uno a otro, temerosos de que ese enfrentamiento mutuo los aniquile y llegue un segundón y ocupe el vacío, porque en geopolítica no existe el vacío de poder. El vacío siempre se llena. El Imperio Español y el Imperio Otomano durante 3 siglos estuvieron dándose, pero no declararon la guerra sin cuartel uno a otro, para evitar que se destruyesen mutuamente y llegase una potencia de segundo orden y ocupase ese vacío. Eso no significa que sea tampoco paz, un momento de paz, porque las potencias luchan entre ellas. La Guerra Fría fue una época de paz en Europa, pero hubo más de 100 guerras y más de 25 millones de muertos en el mundo. ¿Dónde juegan esas potencias? En terceros países. La guerra de Vietnam, la guerra de Corea, guerras en África, movimientos insurgentes en Iberoamérica. Las potencias juegan como los jugadores de ajedrez. Van moviendo fichas en terceros lugares para decir, maten 2 y has perdido la partida, pero intentando evitar el enfrentamiento directo. Lo que ahora se llaman guerras por delegación. Se lucha en otros territorios, se buscan aliados, se promueven insurgencias, se promueven rebeliones, para luchar intentando alcanzar una posición de ventaja. Y simultáneamente esto se va generando, sobre todo por mor del nacimiento de las Naciones Unidas en el año 1945, una suerte, un intento de gobernanza mundial, intentando, pese a esas dificultades y con las dificultades de los vetos de la Unión Soviética, pero bueno,
que el mundo haya una gobernanza mundial, un órgano de gobierno por encima de los estados, un orden mundial, un mundo basado en reglas, que diríamos en terminología actual, ¿no? Que si bien no es perfecto, y no era perfecto, y perfecto, es difícil que haya algo, pero bueno, va consiguiendo cosas, y va viendo una serie de organizaciones, organismos, declaraciones, leyes y tratados, que se va avanzando en esa gobernanza mundial, en esa comprensión de los derechos humanos a escala global, en que la persona va siendo el centro y el sujeto fundamental de la vida y de los afanes del planeta. Entonces, se va avanzando en ese intento de gobernanza mundial, poco a poco y con muchas dificultades, pero se va avanzando y se va intentando con luces y con sombras, ¿no? Pese a que siempre está rulando por encima la posibilidad de esa destrucción mutua entre las potencias que nunca se produjo. No solo no se produjo, sino que de repente, sorprendentemente o no, cayó el muro de Berlín, un muro que dividía Alemania y Europa realmente por la mitad, y desapareció 2 años después, en 1991, la Unión Soviética. Uno de los bandos desapareció completamente. Y fue una oleada de júbilo a escala planetaria tremenda. Se ha acabado el enfrentamiento planetario. Se ha acabado ya. Entramos en una nueva era de esperanzas. Y fue el triunfo del idealismo. Los valores, las reglas, las normas son las que van a dominar el mundo de ese momento. Y cualquier documento, cualquier libro que se coja de esa época, habla de esa realidad, de ese triunfo del idealismo, ¿no? La Carta de París del 90, parte de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, es un canto a ese idealismo. Ha acabado la era de confrontación. Llega una época de paz, de democracia, de cooperación. Las misiones internacionales crecen exponencialmente, intentando combatir esos conflictos en terceros países, iniciados en la época de la Guerra Fría, para que el mundo fuera un sitio mejor para vivir. Se habla incluso del fin de la historia. Todos los analistas tienen que escribir un libro para hacerse famosillos, ¿no? Y entonces por eso a veces es lo de siempre contado de otra forma, y entonces pues te lo compras. Si pones un título poco sugerente, pues no se hace caso. Pero bueno, el hecho es que esta es la realidad. El fin de la historia de Fukuyama. La historia entendida como enfrentamientos ha acabado. Va a haber disputas económicas, que esas no son importantes. Pero la historia, como lo hemos entendido, de guerras constantes, se ha acabado. Ya solo queda un bando, estamos en un mundo unipolar, existe una sola superpotencia, Estados Unidos, el mundo se dolariza completamente, el planeta se dolariza en gran medida, las instituciones larvadas durante esa época de Guerra Fría crecen exponencialmente y se empieza a pensar seriamente en la posibilidad de una gobernanza mundial real, bajo la égida, deseada por unos y por otros no tanto, de Estados Unidos como única superpotencia global, para otros el gendarme mundial. Para unos el malote que domina a todos, se entiendan como lo digo, ¿no? Y para otros pues el faro de luz y esperanza, que al final ha hecho que la democracia venciese frente a la autocracia de la Unión Soviética. Insisto, son posiciones en las cuales se puede estar uno en cada lado, ¿vale? Pero esa es la realidad de ese momento, ¿no? Y el hecho es que desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, y especialmente tras el fin de la Guerra Fría, la riqueza del planeta no deja de crecer, con muchas desigualdades entre naciones y dentro de cada sociedad, evidentemente. Sigue habiendo ricos y pobres, y muy ricos y muy pobres. Pero, como ya empieza además un fenómeno que no es nuevo, porque el Imperio Español era global. La primera moneda aceptada en cualquier país del mundo era el doblón de A8, la pieza de 8 de plata española. Y que los trajes típicos regionales de muchas provincias de España lleven un mantón de Manila, de seda china, cuando la seda solo se hacía en China, es casualmente porque venían desde China vía el galeón de Manila, y se ha incorporado a los usos españoles. La globalización no es una cosa nueva. En la mesa de un romano había comida de todas las partes del imperio, teniendo en cuenta que el imperio romano y el mundo acababan en Finisterre, ahí en Galicia. Lo que sí que es cierto es que debido al desarrollo de elementos como el contenedor metálico, que se inventa para la guerra de Vietnam, que permite abaratar los costes de carga y descarga en 36 veces, permite que productos, mercancías y recursos que sería inviable pagarlos, traerlos desde China, por ejemplo, gracias a ese abaratamiento de costes, permite que las industrias se deslocalicen, las fábricas vayan a otra parte y por mor de ese abaratamiento de costes se pueden fabricar cosas en China, en India, en África, y podamos comprar a unos precios razonables, con lo cual las industrias se van deslocalizando en ese sentido. Y las tecnologías de la información.
que permite, y eso la generación digital no son capaces de entenderlo, lo difícil que era llamar por teléfono a otra provincia, aquí en España, no digamos una llamada intercontinental. Ahora, a coste cero, puedes comunicar instantáneamente con cualquier lugar del mundo. Es un salto cualitativo tremendo. Y por eso se habla de que la globalización es a 3.0, hay muchas matizaciones, ¿no? La primera son los estados los que se globalizan, se interconectan, flujos, ideas, mercancías constantemente. La punto 2, las empresas. La punto 3, las personas. Y las personas se convierten, nos convertimos en nodos de ese mundo global por primera vez en la historia. Una persona con un portátil, con un teléfono móvil, tiene acceso al mundo global. Es un nodo con capacidad de acción global, de forma rápida e instantánea, por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Con sus ventajas e inconvenientes. Se llega a decir que el mundo es plano. Da igual donde nazcas. En mitad del Sahara o Nueva York, porque tiene las mismas posibilidades. Se llegaba a afirmar eso, el mundo es plano, un libro. En fin, hay que ser también, hablamos del idealismo extremo de esa época, ¿no? Basta ser un poco consciente o verlo con la perspectiva, también jugamos con la perspectiva del tiempo, como para pensar que no es así. Pero se llegó a pensar eso, ¿no? Gracias a Internet, esto va a ser la igualdad absoluta para todo. Y va a acabar con todos los equilibrios económicos. Esa economía que fue creciendo sin parar y que gracias a la globalización, a esta globalización, hace ¡pum! Y pega un salto cualitativo tremendo, ¿no? Y cuantitativo. Y esa gobernanza mundial intenta acabar con los conflictos que van existiendo, siguen existiendo, ¿no? Entre ellos los de Yugoslavia, los que ocurren en la vieja Europa, conflictos que no son esas grandes guerras, se empieza a hablar de las nuevas guerras, ¿no? Guerras étnicas, microguerras por recursos, no son las guerras de antes, no hacen falta tantos ejércitos como antaño, son conflictos más pequeños, más localizados, y los cuales la humanidad en su conjunto intenta intervenir para minorar los desastres que supone la guerra, el sufrimiento humano. La desintegración de Yugoslavia es un caso paradigmático de ello, ¿no? De hecho, pues tanto el coronel como el que le está hablando, pues estuvimos en esos conflictos y vemos cómo al final, cuando el ser humano quiere ser malo, es malo, es malo. Afortunadamente, cuando el ser humano quiere ser bueno, es tremendamente bueno. Con lo cual, tampoco hay paz de todo, pero bueno, son conflictos locales, aparentemente, ¿no? Dentro de esa era de ilusión y de paz, ¿no? Solo hay una gran potencia, pero claro, el mundo sigue en marcha y se empieza a hablar de las potencias emergentes, los BRICS, o institución que sigue existiendo hoy día, a la cual hace unos meses se han sumado 6 países más. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es el acrónimo que significa. Países de segunda división de potencias que aspiran a ser primera división. Que aspiran a decir, no vas a ser tú el único que mande, el único que en ese orden tan maravilloso o no tan maravilloso, un poco impuesto, queremos también jugar en primera división, haciendo un símil deportivo, ¿no? Y se empieza a hablar de esas potencias emergentes, ¿no? Bueno, y en esa realidad de países potencias, el 11 de septiembre se produce un shock a escala planetaria. Cuando, con un argumento religioso, pero si eso ya no existía, la guerra de religión, un señor en mitad de la nada, Bin Laden, en Afganistán, en mitad de la nada en ese momento prácticamente, es capaz de organizar o orquestar un ataque terrorista sobre la única superpotencia del planeta, que jamás había sido atacada en su territorio en toda su historia. Tuvo su guerra civil, pero jamás había sido atacada por otra potencia. Y no es una potencia, es un señor, es un grupo terrorista, Al-Qaeda. Y el impacto es tremendo. ¿Qué ha pasado? La era de paz, la era de democracia, la era de desarrollo, de las grandes potencias como actores fundamentales, y nos pone casi de rodillas un señor con un grupo terrorista alegando motivos religiosos que quiere acabar con el gran satán que es Estados Unidos. Y de repente, tras esos 10 años de idealismo, pues empieza a decir, ¡uy! Algo ha cambiado. El mundo está cambiando y está lleno de nuevas amenazas. Ese mundo tan maravilloso que pensábamos que era posible, que sigue siendo posible, y hay que seguir pensando que es posible, pero evidentemente tiene riesgos y desafíos. Y entonces, todas las publicaciones, OTAN, la Unión Europea, la primera estrategia de seguridad, que la hace Solana en el 2003, o el documento de Naciones Unidas, van hablando constantemente de esas nuevas amenazas. No son estrictamente nuevas, siempre ha habido terrorismo. La secta de los asesinos mataba a reyes por encargo en el siglo XIII. Siempre ha habido grupos de crimen organizado, siempre ha habido mafia, siempre. Pero que un grupo terrorista negocie con un grupo de crimen organizado, se establezca en un país, Estado fallido,
que aunque no es un país que no funciona, tiene un aeropuerto internacional con vuelos regulares con las demás capitales del mundo, que se aproveche Internet para maximizar esas potencialidades y que intente adquirir un arma atómica de esas que la Unión Soviética andaban perdidas por ahí, no sabíamos dónde estaban, esa realimentación de amenazas que se incorporan y utilizan los canales de la globalización, por los mismos canales que va la cultura, la riqueza y las mercancías, por los mismos canales que va el bien, va el mal. Y entonces la capacidad de acción y de actuación de estas nuevas amenazas es tremenda, tanto las que son conscientes de lo que están haciendo como las que son inconscientes. ¿Inconscientes como cuál? Pues, por ejemplo, qué sorpresa las pandemias. Ya se hablaba de las enfermedades infecciosas como ojito. Siempre ha habido pandemias en la historia de la humanidad. La peste negra, que mató a la mitad de la población europea, tardó un siglo en llegar desde China. Hoy cualquier microbio da la vuelta al mundo en 6 días. Y aparte del COVID, ha habido antes unas de menor escala y vendrá otra. No se sabe qué bicho es, evidentemente. Y esperemos que no lo haya, pero en fin, inevitablemente ocurre. Ojo, ojo. Por los mismos canales que va el bien, va el mal. Con lo cual la capacidad de acción de esas amenazas es mayor. Con lo cual es mucho más necesario estar unidos para hacer frente a estas amenazas. Y además esas amenazas quiebran, junto con la propia globalización, que difumina las fronteras, y con el hecho de que cada persona es y se siente un nodo planetario, el poder de los estados. Son las piezas claves y los objetos fundamentales del derecho internacional. Los que firman los tratados son los estados, los responsables de población son los estados, los responsables del territorio son los estados, y todo empieza a crujir un poco las cuadernas del mundo. Y ante esas amenazas me dicen, ¡ojo! Es que esta globalización es un invento. Entiendan como digo, por favor, los de aquí, los de más allá, que luego todo esto fuera de contexto suena mucho peor, ¿no? Esto es un invento de los americanos para absorber los capitales del planeta y generar una riqueza artificial en Estados Unidos a costa de empobrecer al resto del mundo. Es la narrativa más radical frente a la globalización, ¿no? O, sin ser tan radical, se han ido todas las fábricas a otros países y de repente aquí no podemos fabricar nada. Es que esa mutua dependencia es buena, o no, según hasta qué límite, y empiezan esas discursiones, esa deslocalización, esas grandes masas de gente diciendo, tú tienes que reconvertirte, tú has sido metalúrgico y tienes que ser informático. ¿Y yo? Si yo ya no soy capaz de hacer las cosas, yo, en el ordenador, menos mal que mis hijos todavía me lo hacen, yo. Y se empieza a hablar de una cierta reversión de la globalización o de la regionalización, palabra que oímos constantemente. No puede estar la producción tan lejos y las cadenas de valor, esos caminos que vía contenedor llegaban atravesando el planeta, tienen muchos riesgos, ¿no? Como estamos viendo ahora con los hutíes como guarda el tráfico, o como se cruzó un barco en el canal de Suez por una racha de viento y tuvieron que cerrar las fábricas porque no llegaban los chips desde Asia. Incluso esa globalización es un invento de Occidente, porque hay muchos modelos de mundo, muchos modelos de sociedad y muchos modelos de orden social. ¿Por qué tenemos que jugar todos al vuestro? No, aquí no se trata de jugar al nuestro o al vuestro, se trata de que hay una organización, las Naciones Unidas, unos tratados, se va firmando, ¿no? Y hay que... No. Esto es un invento y la globalización es igual a occidentalización. Y a eso no queremos jugar. Y la narrativa es creciente en ese sentido. E incluso la posibilidad de interconexión inmediata, esa aldea global que supone esa visión de Internet, aldea global en el sentido de que una aldea se conoce todo el mundo, pero habla con todo el mundo en el mismo día prácticamente, ¿no? Pues gracias a Internet puedo hablar... Es que a ustedes eso no les sorprende, pero a nosotros sí, a mi generación. Estoy interconectado con mi familia, mis amigos, todos, estén en cualquier lugar del mundo. Eso, que es una cosa maravillosa, dificulta extraordinariamente la integración. Siempre ha habido, tengo familia gallega, siempre hay un centro gallego en cualquier lugar de España. Pero hace que las grandes masas inmigrantes, el ser humano es nómada por naturaleza, instaladas en otras partes del planeta, tengan mucho más difícil la integración. Y activen y actúen directamente sobre su país de origen. Con lo cual, va a dificultar más heterogéneas cada vez las sociedades de esas otras naciones, que teóricamente el concepto ciudadano debe ser incluyente y cada vez
se van radicalizando más las posiciones, sobre todo con la narrativa antimodernista y antioccidentalización que va creciendo en el planeta, ¿no? Y de hecho, esa gobernanza mundial pues no ha funcionado tan bien como se esperaba que funcionase cuando acabó la Guerra Fría, ¿no? De hecho, pues no evitó la matanza de Srebrenica, donde 6.000 personas en Bosnia, ¿no?, entre el 250.000 de muertos, fueron pasadas a cuchillo de manera brutal, básicamente por bandas paramilitares de varios países, ¿no? O la OTAN, sin resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, bombardeó Serbia durante 80 días, alegando que se iba a cometer unas atrocidades por parte de paramilitares serbios sobre albaneses, en el actual Kosovo, y la OTAN bombardeó sin resolución del Consejo de Seguridad Kosovo. No pasó nada, no hubo manifas, ni hubo protestas, no hubo nada. Cuando fue la invasión de Irak, fue en 2003, a cambio fue una oleada a escala mundial de protestas. Aquí no pasó absolutamente nada. Pero el hecho es que la gobernanza mundial pues iba quebrando un poco en ese sentido, ¿no? ¿Y cuándo sufre un varapalo tremendo? En el año 2008. En 2008 se escribe el libro de Kagan, magnífico. La historia ha vuelto. ¿Qué pensabais? ¿Que el mundo virtual y digital iba a ser maravilloso si la vida es como es? Las necesidades básicas... No estoy regañando, perdón, estoy a lo mejor... Y la vida es como es. Y de repente hace la economía ¡pluf! 2008. Que seguimos sin saber muy bien. ¿Por qué? En general probablemente sí, porque entiende de estas cosas, ¿no? Pero, ¿esto qué es? ¿Y qué ha hablado de la crisis subprime? El hecho es que en algún lado han hecho algo y de repente en el mundo nos hemos arruinado. De repente la sensación global es, uy, ¿para qué esas estructuras de gobernanza, incluso económica, mundial, no han hecho nada para que de repente, de un día para otro, ¿sabes por qué? Somos todos más pobres. Uy, ¿qué es lo que ha pasado para que de repente, de un día para otro, tras un crecimiento desigual, pero continuado, por primera vez en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, empieza a sentirse por el planeta la sensación y la realidad de que los hijos pueden vivir peor que sus padres? Y eso conduce a la desesperanza. ¿Cómo? ¿Y ese era el orden y el mundo global maravilloso, tan idealista? Cuando no se abandona toda la esperanza o el infierno de Dante. Dices, ¿cómo? Que vamos a ver, y no sabemos por qué. ¿Y qué se ha hecho por esto, no? Y comienzan las revoluciones, comienza el mundo árabe, se habla de las revoluciones de las primaveras árabes, convertidas luego en inviernos, empieza la radicalización en todos los partidos políticos en Europa, los chalecos amarillos, surgen los llamados nuevos partidos, que son partidos de siempre, pero bueno, que cambian las siglas básicamente, ¿no? Y surge una radicalización creciente a escala planetaria, dentro de los países y entre los países. De por qué, la culpa es de tú. Y en el 2011, China asciende a segunda potencia económica mundial con el objetivo declarado de intentar ser la primera potencia mundial en todo en el año 2049, centenario del nacimiento de la República Popular China fundada por Mao. Y con el objetivo declarado, y lo dice Xi Jinping en todos sus discursos, de vengar, de hacer olvidar, que suena más fino, el siglo de la infamia. Para China el siglo de la infamia comienza a mediados del siglo XIX con las guerras del opio, cuando se obliga al emperador chino a abrir puertos por parte de barcos británicos para el comercio de opio, y acaba cuando Mao Zedong gana la guerra civil china y nace la China tal y como la tenemos ahora. Ese siglo en el cual los demonios occidentales, entiendan la narrativa del momento, ¿no?, que vienen desde el mar, han hecho caer al país milenario, al país del centro del mundo, que es lo que significa China en chino. Y entonces, ahora que somos otra vez fuertes, tenemos que recuperar el puesto que nos corresponde por ordenanza. Y de ser un país refugiado y viviendo en sí mismo tras una muralla, va construyendo y tiene ya la armada de guerra más grande del mundo. No es más poderosa todavía que la de Estados Unidos, pero es la más grande del mundo y quiere ser, insisto, 2049, la primera potencia mundial. Estados Unidos, en su estrategia nacional del año 22, hace
fue en octubre, pues hace 14 meses. Ha dicho, literalmente, estoy parafraseando, China es el único actor, el único país, la única potencia del mundo capaz de desafiar en el orden político, diplomático, económico y militar a los Estados Unidos. El rival de Estados Unidos hoy es China. Y de hecho en el año 2010, 2011, se produce en Estados Unidos, dice, el viraje hacia Asia-Pacífico. Empieza a retirar tropas que hay en Europa, se va de África para concentrar fuerzas en Asia, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se va a Estados Unidos de ahí? Se genera un vacío. ¿Y qué lo llenan? Los demás. Va entrando Rusia, va entrando también China, va entrando otras potencias emergentes, potencias regionales. En ese viraje hacia Asia-Pacífico. Tengo que concentrar todas mis energías en esa zona, porque China, evidentemente, es un rival, es el rival por excelencia. ¿Y China qué pretende? Hemos hablado del mundo unipolar, mundo multipolar después de Westfalia. ¿China qué pretende? ¿Que el mundo sea bipolar? ¿Que haya un mundo dirigido por China? Las narrativas de desarrollo armónico y pacífico, es la narrativa de todos los países, esa siempre. Claro, claro. Nadie dice, o voy a oprimir o voy a machacar, nadie dice eso. Ni estoy diciendo que China diga eso, ¿vale? Que quede claro también. La narrativa siempre es buenista. Las realidades pueden ser otras, ¿no? O un mundo bipolar, o China, su objetivo declarado de ser la primera potencia mundial, volver a un mundo unipolar, en este caso, como habla del siglo o el milenio de China. Son palabras, los discursos de Xi Jinping. Y mientras tanto, ese magnífico experimento que se había conseguido en nuestra querida Europa, después de milenios peleándonos unas tribus contra otras, unos países contra otros, conseguimos, dice, vamos a unir la economía, que es lo más fácil de unir. Vamos a intentar la legislación, que ya no es tan sencillo. Vamos a intentar unificar la defensa, que eso es complicadísimo. Y vamos a intentar tener una sensación de verdad de ser parte de algo, que eso es lo más difícil de todo. Tan difícil que cuando parece que la cosa marcha, de repente, ¡crack! Por una cuestión interna, básicamente, se produce el Brexit. Ahora las encuestas dicen, uy, solo el 7% de los británicos dicen, qué bien ha sido el Brexit, ¿no? El 93% dice, esto ha sido un desastre. Ya. Pero es complicado, ¿no? Como se parte algo, luego es difícil volver a rehacerlo, ¿no? Y ese magnífico modelo de unión de entre antiguos enemigos y de cómo los países más pequeños, porque los países europeos son pequeños para competir con esas potencias que estamos hablando, y cada vez más porque la demografía, que es un factor de potencia, juega en contra nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser algo en el mundo y algo que dice, oiga, es compatible un buen nivel de vida con un buen nivel de libertades y valores? Porque no todas las potencias plantean ese modelo. Uno es economía pero sin valores y otro es ni valores ni economía, solo hegemonía del que manda. Y nosotros mismos, por razones que todos conocen, en fin, pues nos quebramos y privamos al mundo, no totalmente, no sigue habiendo Unión Europea, pero sí que es un varapalo tremendo y poderosísimo, ¿no? Del cual todavía no nos hemos recuperado, ¿no? Y no solo eso, sino que encima, es que es una rachita un poco buena, ¿eh? Llega el COVID, ese bicho que también viene de China, pero que no tarda en dar la vuelta al mundo. Tarda muy poco, tarda unas semanas. Y pese a que las enfermedades infecciosas estaban contempladas como amenazas, pese a que se sabía que para cualquier enfermedad hacía falta recursos estratégicos, el hecho es que de repente, ¡uy!, no hay mascarillas. Una tela con 2 gomitas. ¡Uy!, si no hay paracetamol. Es que se fabrica en India. El 90% del paracetamol del mundo se fabrica en India. ¡Uy!, es que... Y además, yo cierro mis fronteras, pero yo país de lado no para que vengan de fin de semana aquí a gastarse la pasta a los turistas. La respuesta ante una pandemia global, que estaba... Es fácil contar las cosas después. También quiero que lo entiendan. No estoy haciendo ninguna crítica de nadie, que lo difícil es cuando está metido en el bosque tomar decisiones, ¿no? Pero la respuesta no fue una respuesta global, unificada y clara, ¿no? Por lo menos en los meses iniciales. Fue un caos, ¿no? Y yo compro vacunas para tener 18 para cada ciudadano, y otros demás países no tienen ninguna vacuna para ponerse. De hecho, se hablaba de la diplomacia de las vacunas o de las mascarillas. O sea, mandar 1 millón de mascarillas, que eso no es nada, a un país no es nada, ¿no? Eso dura 20 segundos, ¿eh? Era el mejor de los regalos de ese momento, ¿no? Y se instrumentaliza incluso el COVID para mostrar las relaciones y diferencia de poder, ¿no? Y nos damos cuenta cómo efectivamente ante las amenazas globales todos las sufrimos.
pero que no las enfrentamos muchas veces juntos, hubo muchas cosas muy buenas, pero otras muy malas, ¿no? Y cómo las potencias también utilizan esto en su favor y su ventaja, ¿no? Y también, esto que ya comenzó unas décadas antes, la digitalización del Internet, todas esas cosillas, se disparan debido a la pandemia, al confinamiento, y también que se dispara, como es un espacio de utilización creciente, ¿se puede tener beneficios de robar, saquear en él? Claro que sí. Y crece exponencialmente la ciberdelincuencia. Y crece la utilización en todos los ámbitos de la administración del día a día de las tecnologías. Y crece la cantidad de gente que se va quedando desplazada por no ser capaz de utilizar todo esto. Y esa desesperanza de que el mañana a lo mejor no es mejor y mis hijos van a ir peor, se va sumando de los abuelos que dicen, soy incapaz de manejar todo esto. Y eso descohesiona la sociedad y genera tremendas vulnerabilidades en ese mundo digital. Mundo digital del cual somos nodos cada persona. Y como somos nodos, igual que podemos mandar, podemos recibir cosas. Y ese ideal de ciencia ficción del gran hermano, de tener una televisión que te vigila en tu casa, ya está conseguido, porque además no la hemos comprado. O tener que te implanten un chip en el cerebro, no hace falta ni un implanten, no lo hemos comprado y además nos peleamos por comprar el cacharro. Esto no es una crítica a los móviles, ¿entiendes? Ni al mundo actual. Nos hemos comprado el móvil más caro además, con el cual, viendo las páginas que entramos, en las que no entramos, lo que leemos, lo que no leemos, y sumado a nuestros sesgos, supone que cualquier empresa importante de telecomunicaciones, cuanto más los gobiernos, son capaces de tener, gracias a los algoritmos y la inteligencia artificial, el sistema de gestión, perfectamente definidos un perfil de cada uno de nosotros. Con lo cual la información que nos llega está perfectamente personalizada y con lo cual es mucho más sencillo, aunque pensemos lo contrario, engañarnos. Mientras más pensemos que somos superinteligentes y que a mí no me engaña nadie, mientras más lo pienses, más fácil es engañarte. Y la desinformación, palabra que le sonará, empieza a correr como una realidad por el planeta, gracias precisamente a ser todos parte de ese mundo global. Y el ámbito cognitivo, porque al final la lucha de verdad, la victoria de verdad se produce cuando yo he impuesto mi voluntad sobre la tuya. Si es con guerras, empleando las armas, y si es una pelea con puños a puños. Si yo consigo que pienses lo que yo quiero que pienses, y encima creas que es tu propio pensamiento, mi victoria es absoluta. Y la desinformación está el problema que todos los países y todas las organizaciones internacionales sacan estrategias contra la desinformación, tremendamente difícil de combatir, porque todos retuiteamos, mandamos cosas y contribuimos a esa desinformación. Contando con que las cosas importantes de la vida no es como en un colegio cuando todos los niños juegan y han ganado todos. Cuando hay un conflicto, hay un enfrentamiento, juego suma cero, quedar segundo es perder. Quedar segundo es perder. Y cuando pensábamos, ya estamos ayer, que esas grandes guerras eran cosas del pasado, había que ser pequeñas guerras, guerras étnicas, tal, de repente, tanques, aviones, cañones, misiles, por cosas tan del pasado como las fronteras, como los espacios vitales, como evitar que la alianza del otro se acerque a mí, como yo tengo derecho a mi espacio vital, estas cosas que son las de toda la vida. Y para lo cual se emplean ejércitos, además de nuevas tecnologías, ejércitos. Y de repente decimos, ¡uy! Si no tenemos arsenales, casi, ¿no? Entonces es una ayudada, ¿no? No tiene más que ver la prensa, pues es una realidad. ¡Uy! No somos capaces de producir 1 millón de proyectiles. 1 millón de proyectiles, que suena mucho, pero no es mucho en una guerra. Eso son unas semanitas de cañoneo, ¿eh? En un año en la Unión Europea. Uy, Estados Unidos, que estaba haciendo sus arsenales y no tiene más reserva. Uy. No, pero como estas guerras se habían acabado, la historia siempre vuelve y la geografía existe. Y siempre el adversario utilizará su ventaja competitiva frente a nuestra debilidad. Por eso hay que tener cosas en la mochila, porque no sabe lo que puede pasar. Y además, en ese enfrentamiento, surge con fuerza lo que se llama el sur global. Más de 100 naciones del sur del planeta, con una narrativa en gran parte, si no antioccidental, es decir, mira, yo no quiero jugar a eso, que no ponen sanciones a Rusia, que dicen, ¿qué me estáis contando? Estos son unas guerras de Occidente, de Estados Unidos y Occidente, por mantener la hegemonía
A mí no me cuentes historias que mis problemas son otros. Como cuando se hablaba de la desglobalización, y se sigue hablando, ¿no?, de la regionalización. No me cuentes historias, ¿eh? Por no hablar de África como caso extremo, ¿no? Cómo se está expulsando, de hecho se expulsa a Francia de muchos países, y cómo esa narrativa antiimperialista y anticolonialista, con razón o sin ella, como todos los mitos tienen su parte de razón y su parte de falacia, funciona sólidamente y consigue revertir la situación. Consigue en el Sahel, ¡uy! Bueno, el Sahel, nuestra frontera, realmente, pues Europa haya sido, la Unión Europea y sus misiones han sido, España se mantiene allí, prácticamente expulsados. ¿Y ese vacío que lo está ocupando? Rusia y China. ¿Para cumplir sus intereses? Sí. ¿Eso es algo en sí mismo malo? El vacío no existe. Y cuando se va uno, llega otro. Con lo cual el mundo, damas y caballeros, terminando, pues empieza, insisto, los analistas tienen que inventarse cosas para vender libros, ¿no? El mundo es buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Significa, ¡uf! Hay muchos actores, hay personas, hay empresas. Google, Amazon. Antes eran las 7 hermanas, las 7 empresas petrolíferas las que mandaban en el planeta, ¿no? Ahora son las empresas de tecnología. Si Elon Musk no cede 20.000 terminales satélite a Ucrania en los primeros momentos de la guerra, Ucrania no hubiese podido responder militarmente ante Rusia. Además que es un señor civil, tiene una empresa, Twitter antes, ahora X o algo así, ¿no? O Facebook, nunca me acuerdo cuál es. Empresa civil. ¿Quién manda en el mundo? Las empresas, desde la sombra, las empresas, los estados, la gobernanza internacional, las Naciones Unidas, la OTAN. ¿No mercenarios? ¿No mercenarios? Se dijo en Westfalia, hace 400 años, largos. Wagner nos suena a todos. También, siendo justo, ¿no? Academy, sí, o Blackwater de Estados Unidos, también ha jugado su papel en otros, y lo sigue jugando en otros sitios del mundo, solo que ahora la que más sale es la rusa, ¿no? Para que no nos vamos a engañar, ¿no? Es que vamos a un mundo, y Putin lo dice constantemente en sus discursos, se acabó la hegemonía estadounidense y occidental, siendo Rusia un país europeo y occidental, con doble pie en Europa y otro pie en Asia, ¿vale? Está cambiando el orden impuesto desde el final de la Guerra Fría, ese que además confiamos en vosotros, y como teméis a Rusia, dejasteis que nos hundiésemos en la miseria, y que los oligarcas comprasen las empresas del Estado, y Rusia, de ser, la Unión Soviética, nucleada en Rusia, de ser una superpotencia, de repente en 3 años se convirtió pues, en un país que dejaba de contar en el mundo y con serias posibilidades de desintegración. Esa es la visión y la narrativa rusa, o de parte de los rusos. No significa que sea cierta 100%, pero funciona y los rusos la compran. Y Putin la vende. Y de hecho es reelegido sistemáticamente, ¿no? La guerra en Ucrania es el final de ese mundo como lo hemos conocido. Y eso ya se lo han conocido todos los que están aquí sentados. Se acabó. No sabemos qué va a haber luego, tampoco será burrado, ¿no? Se acabó. Y cuestiones como la soberanía, las fronteras y tal, no. Lo importante es la soberanía energética. Si dependemos para mantener nuestra energía, el principio westfaliano de soberanía territorial, no. Soberanía energética. Sin energía no somos nada. No, lo importante son los alimentos. Sin alimentos no somos nada. Hay que ver cómo están las carreteras y con los tractores, ¿no? Los principios westfalianos en los cuales se basa el orden mundial se van quebrando por cuestiones absolutamente materiales. Por causas polemológicas. La búsqueda de energía, la búsqueda de alimentos. ¿Por qué marchaban los pueblos? ¿Por qué migra la gente de un sitio a otro? No tiene dónde vivir, no tiene para vivir. Causas polemológicas de libro auténticas. Con lo cual, damas y caballeros, no sé, y eso es una reflexión que les hago a ustedes, si estamos en un momento de caos, o de relativo caos, o estamos, sí que ciertamente, gestionando un nuevo orden, en el cual el mundo será unipolar, solo puede quedar uno como los inmortales, que seguirá siendo Estados Unidos, o será China,
o será... Rusia de momento no tiene mucha pinta, ¿no?, de ser la primera del mundo, ¿no? Pero bueno, o será otra coalición de un sur global unido, o será un mundo multipolar, como en el siglo XIX de la historia de potencias, no se sabe. La pelea, entre otras cosas, es por eso. Y la secuencia de conflictos y de hechos, que es lo que les contará el general Dacova el próximo día que venga, pues no es casualidad que estalle lo de Ucrania y que unos meses después estalle y ocurra y siga ocurriendo lo que está pasando en Gaza, y después siga pasando y esté ocurriendo lo que ocurre con los hutíes en el Mar Rojo, y lo que esperemos que no ocurra más, pero en fin, sin ser tremendista, damas y caballeros, pues si estamos jugando no estamos jugando, estamos sufriendo esa reconfiguración planetaria, pues hasta que no quede clara cómo va a ser, pues los jugadores seguirán actuando. Y no solo las potencias, sino todos aquellos actores con capacidad internacional, ¿no? Con lo cual, todos los principios westfalianos que había, no que hayan saltado por los aires. No estamos en un caos javesiano, pero están todos al menos bastante cuestionados, ¿no? Ese orden mundial, basado en principios y en reglas. Estas son mis reglas y si no te gustan tengo otras, ¿no? Que diríamos en plan de broma, pero no es ninguna broma. Hasta algo que era un anatema y se había conseguido evitar, como era eso de guerra limitada. Y se está hablando, no constantemente, pero sí de forma reiterativa, de la posibilidad de empleo de armas nucleares. Rusia ha avisado en varias ocasiones y tiene líneas rojas con las cuales está dispuesto a emplear, no un misil intercontinental, aunque le dice eso, de Londres y tal. Estados Unidos hace poco ha manifestado que, bueno, puede ser que haya llevado o no armas nucleares a Gran Bretaña, que tiene también las suyas, a una base aérea, para estar más cerca de... Hasta algo que estaba proscrito y que se había habido acuerdo de reducción de armamento y que, bueno, estaba bastante controlado el tema, vuelve a estar como parte de la narrativa, sí, pero si te vas calentando, pues al final el problema puede surgir, ¿no? Como ser el empleo de armas nucleares de la vuelta a una guerra total. ¿Esto significa que hay que estar tristes? ¡No! Hay que estar preocupados. Para entender un problema hay que hacer un diagnóstico adecuado del problema, que no digo que sea un diagnóstico, este es el mío y dejo a ustedes la conclusión. Porque para buscar soluciones, damas y caballeros, hay que entender que hay un problema y entender cómo es el problema. Si no, cualquier remedio que queramos poner, usando nuestra libertad, pues es un remedio erróneo. Y por eso, damas y caballeros, les agradezco mucho su presencia, no para que se preocupen, sino para que digan, efectivamente, algo hay que hacer y a partir de aquí, ponerse en marcha. Muchísimas gracias. Si les parece, ahora pasamos a un turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Venga, un poco de interés, ¿no? Una pregunta. Venga. Y esto que acabas de decir al final, de la guerra casi total desde la frontera de Ucrania, a los rusos les da por moverse, ¿cuánto aguantan los ejércitos europeos? ¿Cuántos días? Muy bien, muchas gracias. Es una pregunta de alto estado mayor. Bueno, Rusia nunca es tan fuerte como ella se cree y nunca es tan débil como los demás pensamos que es. Esa es una de las máximas, ¿no? Entonces, evidentemente, el planteamiento de una guerra total, convencional o con armas nucleares entre Rusia y el resto de Occidente parece un poco alejada, ¿no? Otra cosa es que los tambores van sonando y van sonando más fuerte y entonces para eso están las medidas diplomáticas, políticas, las informativas, para intentar que eso no vaya más, ¿no? No vaya más. La OTAN militarmente es más poderosa que Rusia. La OTAN. El ser más poderosa no significa que en un momento, lugar determinado, no pueda ser vencedor. Todos ustedes, si se vienen contra mí, me ganan, evidentemente. Si yo a lo mejor al más chiquitillo, la más chiquitilla de ustedes, la cojo en un rincón, la puedo dar una paliza. ¿Entienden cómo digo, por favor? O sea, no solo es tener más capacidad, sino es cómo ser capaz y emplear esa posibilidad. Por eso, dado que la OTAN y Estados Unidos es la potencia militar por excelencia, aunque China va creciendo a toda velocidad, por eso la lógica actual de este enfrentamiento global es separar y disgregar la potencia militar de Estados Unidos, haciéndola que esté en varios frentes simultáneamente.
De hecho, desde el momento que estalla el conflicto en Gaza, automáticamente el suministro de municiones baja de Estados Unidos a Ucrania porque tiene que mandar municiones a Israel, que es su aliado en la zona. Entonces, la sobreextensión, que es como se denomina militarmente esa cuestión, el tener muchos frentes a la vez abiertos, es una herramienta que te agota y te impide ser más fuerte en un momento determinado en un sitio determinado, ¿eh? Por eso no solo cuánto pesas y cuánto tal, sino cómo eres capaz de emplear, ¿no? Y para eso no solo está Rusia. El gran rival de Estados Unidos es China, que está actuando de otra forma, y hay otras muchas potencias secundarias, como Irán y otros países por el resto del planeta, que irán utilizando lo que llaman eje de resistencia, grupos rebeldes, terroristas, fuerzas delegadas, como son los hutíes, como es el propio Hamas, como es Hezbollah en Líbano, para forzar esa sobreextensión de poder. Porque a veces no es necesario decir nos enfrentamos directamente y nos agotamos, sino dices, ¿te das cuenta cómo no puedes? A partir de aquí se acabó. Esta parte que he ocupado me quedo con ella. Firmamos un armisticio, se firma un acuerdo, y a partir de aquí, de este momento, el mundo pasa a ser multipolar o bipolar. O sea, no es necesario llegar al enfrentamiento total, ¿no? Esa narrativa asusta, evidentemente, y más en unas sociedades como las occidentales, definidas por muchos analistas, insisto, son términos de estos que hay que poner porque queda bien, ¿no? Fluidas, ¿eh? En las cuales, pues como el chiste de a qué vas a setas o a roles, ¿no? No sé si conocen la historia, ¿no? Pues, en la cual, pues, pensamos ya que la paz era perpetua para siempre, ¿eh? Y, lamentablemente no ha sido así, y de repente la paz no solo no es perpetua, es que tenemos la guerra en casa, en la puerta de casa, ¿no? Con lo cual, ante esa situación, pues nos acongojamos mucho. Y ante esa situación de congoja, pues moralmente y mentalmente estás mucho más dispuesto a ceder casi cualquier cosa que si dices todavía no he alcanzado mi punto de fractura. Eso es a lo que se está jugando todavía de momento en el frente de Ucrania y en los demás sitios. ¿Cómo cabe? De hecho, 2 años de guerra en Ucrania y las noticias, es todo prensa, o sea, no digo nada de secreto. Ya nos estamos cansando, ¿me entiendan cómo lo digo, no? Nos estamos cansando y nos va quedando poco los arsenales, ¿no? De apoyo a Ucrania, ¿no? La caridad a diario, decía mi madre en paz descanse, es muy difícil de mantener constantemente, ¿no? Entonces, el que persevera, el modelo estratégico occidental, que llega rápido, vencer por aplastamiento y retirarse, no es el asiático, por ejemplo. Con tiempo, la gota acaba desgastando la piedra. Por eso, ¿a dónde vamos? Por eso lo de caso no orden. No veo un enfrentamiento así de repente, a modo de la Segunda Guerra Mundial, todo. Pero, en fin, como el peor escenario, en esos 10 escenarios, pues no se descarta ese, pero vamos, tendría que ser. Porque probablemente sí que no ganase ninguno. Y los líderes podemos estar de acuerdo o con ellos o no, hablamos de los líderes del planeta, ¿no? O los que están moviendo los hilos de verdad, que a veces no sabemos quiénes son, ¿no? Podemos pensar que están más locos, menos locos, pero antes saben lo que hacen. ¿Saben lo que hacen? Por sus propios intereses, bastante llegar. No significa que nosotros contemos para los demás, ¿no? Significa que el señor Putin o el señor Xi Jinping estén pensando en mi hipoteca, ¿no? No están pensando en eso en absoluto. Pero saben medir, aunque puede haber un error de cálculo. Muchas gracias. Vamos a ver, los españoles nos consideramos tranquilos en el tema de la guerra, la OTAN, y creemos que si hubiese un ataque, pues estaremos defendidos por la OTAN. Pero, ¿qué importancia tiene Trump en el tema de la OTAN con las últimas declaraciones que ha hecho a Rusia? Bueno, la posición del presidente Trump, del expresidente, anterior presidente Trump, en el momento... Sí, puede serlo. En principio, sí. Si llega al momento de las votaciones, puede ser presidente cualquiera de los que está en la lista, ¿no? Él tiene una visión clara, manifestada, sobre todo en su anterior mandato, porque en campaña electoral, dentro que el señor Trump es más clarito que otros probablemente, pero en fin, ya sabemos que se dicen muchas cosas y luego no se hace todo, ¿no? Empezando por cualquier lado, acabando por el señor Milley y sin irlo mucho más lejos, ¿no? En campaña electoral se dicen muchas cosas que luego no se hacen. Pero eso es que Trump, lo que tiene claro es que el problema de Estados Unidos es China, que no necesariamente hay que resolverlo a cañonazos. Por eso,
las sanciones económicas a China, la limitación de exportación y compra de ciertos materiales, la exigencia de incrementar la capacidad de producción de minerales estratégicos y de chips de alta tecnología, que esa es la base del desarrollo tecnológico actual, que se fabrican el 90% en Taiwán, que no China, pero China quiere anexionarse o recuperarse Taiwán, ¿no? Entonces, para Trump, que se focaliza absolutamente en Asia-Pacífico, lo de Rusia es una cuestión secundaria, porque en el conflicto global es una cuestión secundaria, aunque para nosotros sea prioritaria y aunque lamentablemente pues sea terrible, ¿no? Pero en el conflicto global, desde esa perspectiva de lucha entre grandes potencias, es una cuestión secundaria. Y Trump, la impresión que, sobre todo en su último mandato, es que lo tiene absolutamente claro. Dice, yo lo de Rusia lo acabo pasado mañana. Luego lo hará o no lo hará. A costa de que Ucrania pierda parte del territorio, que tal, eso ya, pero no los acuerdos. También quiso comprar Trump Groenlandia. Es que está loco. No. Groenlandia, la plataforma continental de Groenlandia y las aguas territoriales de Groenlandia le dan el control de un porcentaje muy importante del Ártico, ese mar que se está deshelando y que permite el tránsito de buques de forma creciente y que tiene una cantidad de riquezas minerales en el fondo tremendas y absolutas. Entonces, está loco, quiere hacer casas. No. No estoy defendiendo al señor Trump, pero que tiene en ese sentido su idea muy clara. Su idea muy clara. Estados Unidos es lo primero, America First. ¿Y cuál es nuestro rival? China. También lo ha dicho el señor Biden en la estrategia de seguridad nacional. A partir de ahí lo demás me es secundario. No me puedo desgastar en Europa, ni me puedo desgastar con los hutíes, porque los otros están haciendo, de esa visión global, están haciendo eso precisamente para desgastarme. Yo voy directamente a por mi rival. Europa, juntos somos más fuertes y juntos podemos contar en el orden global de estas potencias que estamos hablando, ¿no? Pues sí vamos en buen camino y desde lo del Brexit pues está la cosa un poco más complicada. Un poco más complicada. Y luego, pues lo de cañones o mantequilla, pues hace una generación, lo tenemos muy claro, ¿no? Mantequilla, no hay más que verme, ¿no? Mantequilla, ¿no? Muchas gracias.